La sonrisa congelada de Mickey. El sol se había puesto, no con el dulce resplandor de un día de magia terminado, sino con un destello carmesí que pintó de amenaza el castillo de la bella durmiente. Había pasado de la algarabía a un silencio denso y pegajoso, el tipo de silencio que chilla en tus oídos. Lucas, el conserje nocturno, arrastró su carrito de limpieza por Main Street, USA, sus botas de goma chirriando sobre el pavimento recién lavado. Eran las 3 de la mañana y la soledad del parque era un abismo empapelado con alegría falsa. Se detuvo frente a la tienda de golosinas. El aire, normalmente perfumado con algodón de azúcar y palomitas de maíz, olía ahora a desinfectante industrial y algo más, algo metálico, a sangre vieja. Lucas sacó sus llaves. El trabajo era sencillo: vaciar cubos de basura, trapear charcos imaginarios y, sobre todo, no pensar en las historias que los empleados susurraban sobre el turno de noche, el cuento del personaje perdido. Abrió la puerta de la tienda. Los maniquíes de Minnie y Pluto, vestidos con atuendos festivos, parecían mirarlo con ojos de plástico muertos. Mientras vaciaba el contenedor detrás del mostrador, un sonido lo paralizó. No era un golpe, ni un crujido. Era una risita infantil y aguda, pero sin alegría. Una risa que se cortaba. Lucas se irguió. «¿Hola?», dijo, su voz resonando en el silencio como un tamborazo. El corazón le latía contra las costillas. Recorrió con la linterna el pasillo de las estanterías de caramelos, donde los dulces de colores brillaban bajo el haz. Nada. Solo fue el viento, se dijo a sí mismo. Pero no había viento dentro de la tienda herméticamente cerrada. Continuó con su tarea, pero ahora con los músculos tensos. Al salir de la tienda, echó una última mirada al interior. Y ahí fue cuando lo vio. El maniquí de Goofy, que antes había estado de pie junto a la caja registradora, estaba ahora arrodillado. Sus largas orejas caían lánguidamente y su cabeza se había inclinado para mirar el suelo, como si buscara una moneda perdida. Lucas sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, a pesar del aire cálido de la noche de California. «Esto no puede ser», murmuró, retrocediendo lentamente. Los empleados habían bromeado sobre la manía de mover los maniquíes, pero nadie había entrado ni salido de la tienda. Él tenía la única llave maestra. Aceleró el paso, casi trotando hacia Fantasyland. Quería terminar su turno y salir de allí. Quería ver el sol. Al pasar por el carrusel, las luces se encendieron. Una a una, con un chasquido eléctrico, los brillantes caballos de fibra de vidrio se iluminaron en la oscuridad. El carrusel permanecía inmóvil, pero el efecto era inquietante. Parecía que esperaban. Y entonces, el sonido. No la música alegre que sonaba durante el día, sino un disco de vinilo rayado, lento y distorsionado, que reproducía una melodía de caja de música infantil. Una melodía que se arrastraba, que prometía algo horrible.
Lucas se cubrió las orejas, sintiendo que iba a gritar. Se obligó a bajar las manos. Vio la figura al pie del carrusel. No era un maniquí, ni un empleado. Era Mickey Mouse. Pero no el Mickey que conocía. El disfraz era viejo, con las costuras deshilachadas, y sus grandes guantes blancos estaban manchados con algo oscuro y seco. La cabeza gigantesca e inexpresiva estaba ligeramente ladeada. Pero lo peor era la sonrisa. Esa sonrisa de dibujo animado, tan ancha y optimista, se sentía ahora como un rictus de locura. Parecía pegada, forzada, sobre un terror interior. Mickey no se movió, simplemente estaba allí, a una distancia de 20 metros, en el centro de las luces giratorias del carrusel. Lucas tragó saliva, el aliento áspero en su garganta. No llevaba consigo su radio. Intentó dar un paso, alejarse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en el haz de la mirada vacía del personaje. Entonces, Mickey se movió. No caminó, se deslizó. Con un movimiento increíblemente suave y antinatural, como si estuviera flotando sobre ruedas invisibles, comenzó a acercarse. El sonido de la caja de música se aceleró de repente, volviéndose frenético. Lucas finalmente encontró la voz. «¡Aléjate!», gritó, pero la palabra se quebró. Mickey se deslizó hasta quedar a menos de 10 metros. Lucas pudo ver ahora que las cuencas de los ojos del disfraz eran demasiado oscuras. No había ojos humanos allí, solo un vacío profundo. Y de esa boca sonriente, inmutable y perfecta, vino una voz que era la de un adulto, pero susurraba con el tono alto e infantil del personaje. Una voz que decía, lentamente, con pausas aterradoras: «Tu sonrisa es mía ahora». Lucas giró y corrió. Corrió por su vida, por el miedo a que esa sonrisa falsa se pegara para siempre en su rostro. Corrió sin mirar atrás, sin pensar en su trabajo, en la limpieza. Detrás de él pudo escuchar el chirrido suave y constante de algo moviéndose rápidamente por el asfalto. El sonido de unos grandes zapatos amarillos que no parecían pisar. El sonido de la sonrisa congelada acercándose. Corrió hasta que la puerta de servicio, el punto de salida, estuvo a su alcance y luego la atravesó, saliendo de la magia y la locura, sin saber si alguien alguna vez le creería. Y juró que nunca, jamás, volvería a mirar un maniquí con la misma confianza. El pasaje oculto de la mansión. La mansión embrujada, el antiguo icono gótico de la Nueva Orleans Square, permanecía en un silencio sepulcral, su fachada victoriana bañada por el fulgor pálido de la luna californiana. Para Elías, el técnico de mantenimiento especializado en atracciones antiguas, era solo otro martes por la noche. Llevaba 20 años en el parque y el miedo hacía tiempo que se había evaporado, reemplazado por la familiaridad del óxido y la maquinaria hidráulica. Su tarea esa noche era sencilla:
inspeccionar y lubricar el riel de la Dumbbuggy, el carro fúnebre que transporta a los visitantes. Se puso sus guantes de trabajo y, linterna en mano, se adentró en la oscuridad absoluta del edificio. La atracción estaba completamente apagada, sin los fantasmas holográficos ni los efectos de sonido. Solo él, el olor a humedad antigua y ozono, y la estructura misma de la casa. Pasó por la sala de estiramiento, esa habitación octogonal donde las paredes descienden lentamente. Allí, en la oscuridad, las pinturas parecían respirar. Cuando llegó al punto central del recorrido, la gran sala de baile, donde de día los espíritus danzan, notó algo inusual. Uno de los maniquíes de los comensales, el que levantaba una copa, no estaba en su posición. Estaba caído en el suelo, boca abajo. Elías suspiró. Otro novato de seguridad haciendo bromas, refunfuñó. Levantó el pesado muñeco de fibra de vidrio y lo colocó de nuevo en su mesa de banquete. Mientras lo hacía, sintió un roce frío en su nuca, como si alguien le hubiera soplado. Se giró rápidamente, apuntando con la luz. Nada. Elías decidió concentrarse en el riel. Se agachó, encendiendo su linterna hacia abajo. Vio las marcas de grasa fresca donde había trabajado la noche anterior. Pero también vio algo más. Huellas de zapatos. No de botas de trabajo, sino de zapatos de vestir, de suela delgada, el tipo de calzado que usaría un actor de la época victoriana. Huellas que no iban hacia el maniquí, sino que salían de la pared. Desconcertado, Elías siguió las huellas. Terminaban justo en una sección de la pared forrada con papel tapiz de terciopelo morado. Al tocarla, notó que la pared sonaba hueca. Presionó. Un clic sutil resonó y una sección de la pared, de apenas el tamaño de un hombre delgado, se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje estrecho y oscuro. Elías sintió que la adrenalina se disparaba. En 20 años nunca había oído hablar de un pasaje secreto en la mansión embrujada. Apuntó su linterna hacia adentro. El aire que salía de la abertura era frío y enrarecido. Se obligó a entrar. El túnel era estrecho, con ladrillos cubiertos de limo. Caminó agachado, la luz temblando. El pasaje desembocaba en una pequeña habitación circular que no figuraba en ningún plano del edificio. En el centro había un único objeto, un espejo de mano antiguo, con el marco de plata deslustrada. Elías se acercó y levantó el espejo. El reflejo estaba distorsionado, como si el cristal fuera viejo. Y fue entonces cuando escuchó la voz, un susurro seco y grave que parecía provenir del espejo mismo. Has venido a unirte a nosotros, Elías. Elías tiró el espejo. El vidrio no se rompió. Rebotó contra el suelo de piedra. Se quedó quieto, sintiendo un escalofrío que no era de frío. ¿Quién anda ahí?, exigió. De repente, las bombillas de filamento que colgaban del techo se encendieron con un parpadeo amarillento y malsano. Vio que la habitación no estaba vacía. Había figuras inmóviles a lo largo de las paredes.
Estos estaban hechos de una cera opaca, con ojos de vidrio terriblemente realistas. Eran 32. Y lo peor de todo, cada uno de esos 32 rostros de cera tenía una sonrisa. La sonrisa más ancha y grotesca que Elías hubiera visto. Una de las figuras, una mujer con un vestido de baile verde, levantó lentamente su brazo y señaló el espejo en el suelo. Elías sintió que el terror puro le cerraba el pecho. Él entendió. Este era el pasaje a donde iban los desaparecidos, el lugar donde la magia del parque consumía a quienes se acercaban demasiado. Dio un paso hacia atrás, tropezando con el espejo, que se giró para reflejarle su propio rostro. La voz seca volvió a sonar, esta vez más fuerte, desde todas las paredes. La felicidad es obligatoria, Elías. Sonríe para la eternidad. Elías no gritó, simplemente corrió. Salió a rastras del pasaje, no sin antes escuchar el crujido seco y suave que venía detrás de él, el sonido de suela fina sobre ladrillo acercándose, el sonido de 32 sonrisas marchando en formación. Se tapó la abertura con un armario de utilería abandonado y corrió sin parar, sin mirar atrás, abandonando su linterna y sus herramientas, sabiendo que, aunque hubiera salido, la sonrisa grotesca ya se había quedado grabada para siempre en el espejo de su mente. Y se preguntó, con un terror desgarrador, si la próxima vez que visitaran la mansión habría un maniquí de cera nuevo en la pared. La última vuelta de It's Small World. El pequeño mundo de Disney se detenía a las 2:30 de la mañana, pero la canción no. Aunque el sistema de audio se apagaba, la melodía machacona de It's a Small World parecía vibrar todavía en las tuberías del pabellón, un eco irritante y persistente. Carolina, encargada de la seguridad de atracciones acuáticas, odiaba ese turno. No por el frío del agua, sino por el ejército silencioso de muñecos animatrónicos que la miraban desde la orilla. Cientos de ojos de vidrio y sonrisas de yeso. Esa noche, su tarea era inspeccionar los botes de carga y revisar los sensores ópticos que regulaban el flujo de la barcaza por el canal. Armada con una radio apagada, el alcance era malo allí dentro, y una pequeña linterna, Carolina se deslizó en el canal de agua. El pabellón, iluminado solo por las luces de servicio rojas y débiles, se sentía como una catacumba de colores pastel. Los muñecos, que durante el día representaban la inocencia global, ahora parecían figuras pálidas y acechantes de algún culto antiguo. Mientras se acercaba a la escena de Oceanía, donde los muñecos hawaianos y polinesios esperaban en sus canoas, notó algo fuera de lugar. La barcaza de inspección que había amarrado justo en la entrada principal ya no estaba allí. Se había soltado. Carolina sintió un nudo en el estómago. La corriente artificial del canal era lenta, pero constante. «Qué torpe, Carolina», se regañó, obligándose a mantener la calma. Caminó a lo largo del borde del canal
siguiendo el lento movimiento de su bote perdido. Sabía que si el bote se atascaba en un punto ciego, el supervisor la crucificaría. Llegó a la sección de Europa y entonces lo vio. Su barcaza no estaba vacía. Había alguien dentro. Sentado en la parte delantera, con la espalda hacia ella, había una figura. Llevaba el uniforme clásico de Disney, pantalón gris, camisa blanca, un empleado, pero era demasiado alto, demasiado quieto, y no llevaba el chaleco reflectante obligatorio. Carolina levantó la linterna y enfocó el haz sobre la figura. «Oye, tú, ¿qué haces en el bote?», gritó, su voz apenas un eco ahogado por el agua. La figura no se movió. El bote siguió su lento, inevitable recorrido hacia el siguiente escenario. Carolina tuvo que correr para seguirle el paso. Al llegar a la esquina donde comenzaba la sección de Asia, pudo ver el reflejo del rostro de la figura en el agua oscura, y lo que vio le congeló la respiración. No era un hombre, era un animatrónico, pero no uno de los muñecos que conocía. Era el de un hombre de unos 40 años, con una expresión de horror en la cara. Y lo que le heló la sangre fue el reconocimiento instantáneo. Era David, el empleado que había desaparecido misteriosamente hacía 3 años de su turno nocturno, justo en esta atracción. La policía lo había buscado por todas partes. De repente, la figura se inclinó hacia adelante. No por un defecto mecánico, sino con un movimiento fluido y deliberado. El animatrónico de David giró lentamente la cabeza para mirarla. Los ojos de cristal se enfocaron en Carolina, y de su boca de plástico rígido, sin mover los labios, salió un susurro amplificado y gutural que llenó todo el pabellón. El ciclo no se detiene. Carolina soltó un grito estrangulado y retrocedió, tropezando con una decoración de papiroflexia que se desplomó en el agua. La melodía de It's a Small World, que antes solo era un eco, comenzó a sonar de nuevo, no por los altavoces, sino por cientos de pequeños motores que se encendían en las gargantas de los muñecos que rodeaban el canal. La música se multiplicó, creando un coro distorsionado, una oleada de felicidad mecánica que era insoportable. La barcaza de David se deslizó lentamente, llevándose su horror petrificado hacia el último túnel de la atracción. Carolina no lo dudó. Corrió, no hacia la salida, sino hacia el panel de control de emergencia más cercano. Tenía que detener el agua, tenía que apagar el ciclo. Al alcanzar el panel, que estaba justo al lado de la escena africana, presionó el botón de apagado de emergencia. El parque se sumió en un silencio total y absoluto. El agua dejó de fluir. Carolina apoyó la cabeza contra la pared fría, respirando con dificultad. Había terminado. Había detenido el ciclo. Se dio la vuelta para mirar el canal, para confirmar que el bote de David se había detenido. Y lo que vio la hizo caer de rodillas. El agua estaba quieta, pero la barcaza de David no estaba allí. En cambio,
en el lugar donde el bote se había detenido, el animatrónico de un tamborilero africano había desaparecido de su pedestal, y en su lugar un animatrónico nuevo, con la ropa de un técnico de seguridad, con el cabello castaño y la expresión de horror de David, estaba subiendo a la plataforma, colocándose en la escena, esperando a ser visto en la próxima vuelta. El ciclo se había cobrado un reemplazo, y Elías supo que la canción nunca se detendría por completo.